Hola a todos, soy el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net y en este DVD en particular vamos a hablar sobre el juego posicional, sobre la estrategia. Les voy a ir comentando la manera en la que pienso y bueno, ojalá puedan sacar buenas ideas. Para esta introducción vamos a empezar analizando una partida, un clásico entre Mikhail Botvinnik y Alexander Alekhine. Esta partida es del año 1938, del torneo de Avro en Holanda. Así que bueno, empezamos. Botvinnik iba con blancas y juega caballo F3. Sabemos que esta es una jugada flexible, ¿no?, para las blancas, y que todavía podemos jugar diferentes cosas. Por ejemplo, podemos intentar una inglesa con C4. Muchas veces, no con E3, ¿no?, con E4 podemos pasar a la apertura del peón de rey. Con D4 tendríamos el peón dama. Y por lo general, cuando el blanco juega caballo F3, muchas veces continúa con G3 y alfil G2. Y de esta manera tenemos el ataque indio. Las negras juegan con D5. Claramente no quieren jugar un gambito de dama. Y en la antigüedad, contra el gambito dama, la línea que estaba más de moda, y hoy también, ¿no?, hoy por hoy se juega muchísimo, la ortodoxa con E6. También conocemos a esta variante como gambito dama declinado, ¿no?, porque las negras justamente no aceptan el gambito. Y probablemente la más famosa de todas, hoy por hoy la más jugada, es C6, que es la eslava. Muy sólida, por cierto, y a diferencia de la ortodoxa, que las negras juegan con E6, la diferencia es que las negras aún tienen la posibilidad de sacar el alfil de C8, porque cuando el negro juega con E6, si bien es muy sólida, muchas veces le queda, ¿no?, el problema del alfil de C8 dentro de la estructura de peones, y es un alfil que es difícil de desarrollar. Este problema lo vemos en muchas defensas con negras, es algo más bien natural. Entonces las blancas juegan caballo C3, simple jugada de desarrollo. Las negras juegan con C5. Bueno, alfil E7 no, está más dentro de las jugadas naturales. Aún las negras pueden jugar con C6, intentando, ¿no?, una especie de eslava, pero sería más bien una semi-eslava. Eslava pura es cuando el negro juega sin E6, o cuando por lo menos intenta sacar el alfil antes. Cuando el negro juega con E6 y C6, en ese caso está jugando una semi-eslava. Y bueno, es una de las más sólidas. Personalmente, yo juego la semi-eslava con negras. C5 es la variante Tarrasch y tiene como, digamos, defecto conocido que las negras se quedan con un peón aislado. Aquí la jugada principal es tomar en D5 con peón. Y tarde o temprano, cuando las blancas coman en C5, algún día, ¿no?, no hace falta que sea ya, pero el peón de D5, como podemos ver, queda aislado. Y esto significa que solo puede ser defendido por piezas, no por peones. Y esto de cara a un final no es bueno, porque solo el rey podría defender a este peón. Recuerden algunos tips para jugar contra el peón aislado, que siempre los mencionamos. Lo mejor que podemos hacer es bloquearlo primero, al peón aislado, para que este no avance. Después cambiar piezas, eso es muy bueno porque vamos a jugar un final. Y si pudiéramos doblar torres en la columna D o poner presión para atacar ese peón bloqueado y aislado, eso es muy bueno. Entonces, esto suele pasar en la Tarrasch, donde las negras, bueno, también tienen alguna compensación por el peón aislado. Pero Alekhine jugó caballo por D5.
que es otra línea, ¿no? Donde el negro busca igualar y no daña su estructura de peones. Paradójicamente en esta partida Botvinnik se va a quedar con el peón aislado, porque juega E3. Hoy por hoy vemos que E4 es más conocida. Y esta sería la línea principal, donde las negras quizás tienen una posición, digamos, sólida, ¿no? Poco ambiciosa, pero pueden seguir cambiando piezas y sus chances son buenas. Nuestra única ventaja con blancas en esta línea, y creo que es evidente, es nuestro mejor centro. Y eso también nos puede dar alguna chance de ataque en el flanco de rey. Esto me gustaría mencionarlo. Quizás es ir demasiado lejos en la línea, pero un concepto interesante es que las negras no tienen el caballo defensor en F6 todavía, y sabemos que ese caballo es el mejor defensor del enroque. Entonces podemos intentar atacar en el flanco de rey. Aun si las negras llevan su caballo a F6, en muchas variantes podemos intentar echarlo con E5. Así que eso sería, ¿no?, para esta línea. Supongo que las blancas siempre están un poco mejor, pero también sabemos que el negro tiene su posición sólida. Las blancas juegan con E3, caballo C6. Aquí vemos un ejemplo clarísimo donde vamos a quedar con el peón aislado. Y la cuestión es dónde mover el alfil de F1, ¿no? Es la pregunta que se están haciendo seguramente. Alfil E2 sabemos que no es muy buena, porque el negro no va a hacer alfil G4, entonces parece una diagonal un tanto pasiva. Desde el punto de vista teórico hay dos jugadas, y es muy difícil saber cuál es mejor. A veces podemos hasta llegar a la misma posición, alfil D3 o alfil C4. Alfil D3 me atrae mucho. Quizás sin tener muy claro aquí la teoría jugaría alfil D3, porque atacamos en H7. Y Botvinnik, que hizo alfil C4, también es interesante, porque sacamos el alfil a una diagonal muy activa. En cualquier caso, las dos son mejores que alfil E2. Las negras comen, y aquí, bueno, tenemos que comer de peón si queremos tener alguna iniciativa. También vemos que de esta manera damos paso al alfil de C1, ¿no?, que antes estaba bloqueado. Si tomamos de caballo, por ejemplo, las negras primero pueden destruir nuestra estructura de peones. Podemos ver que C3 es muy débil, y las negras simplemente juegan así, todos sus peones fuertes y unidos, y nosotros con serias debilidades, y aún tenemos el alfil de C1, digamos, pasivo, ¿no? Entonces claramente hay que tomar de peón. Y aquí las negras juegan alfil E7, enroque. Vale mencionar también, porque estamos omitiendo esta jugada, caballo por C3 parece buena, pero en realidad ayuda bastante a las blancas, porque ahora no tenemos más el peón aislado. Además tenemos un peón lateral al centro y abrimos la columna B. Pero creo que lo más importante es el hecho de que D4 está bien defendido. Perdón. Y otra cosa, ¿no?, que también se me ocurre aquí es que estos peones, ¿no?, podemos seguir avanzándolos y no van a estar aislados. Sería, ¿no?, C4 y D4. Estos peones los llamaríamos los peones colgantes, porque no están aislados, pero no pueden defenderse entre sí, y son una fuerza interesante, ¿no?, porque avanzan bastante en el centro y ganamos mucho espacio. Es una línea, ¿no?, pero no pensar que por jugar caballo por C3 las negras crean debilidades en nuestra posición. Creo que en este caso más bien nos están ayudando. Entonces, bueno, enroque, torre 1,
Bueno, jugada lógica, traer la torre a la columna abierta. Por ahora parece una partida más bien agresiva, pero vamos a ver que se vuelve posicional pronto. Generalmente las posiciones de peón aislado además dan posiciones de ataque, ¿no? Chances de ataque. La torre N1 no parece hacer mucho, pero en algunas variantes incluso vemos este tipo de maniobras para atacar en el flanco de rey. Y las negras juegan con B6, una jugada muy tranquila. Creo que con ver en C3 primero, y bueno, si bien solidifican el centro de las blancas, las negras podrían intentar, ¿no? Aquí jugar dama C7, torre C8 y torre D8 y poner presión sobre nuestros peones. A lo mejor volver a F6 y bloquear en D5 de una manera más sana, digamos. Y bueno, y también intentar terminar el desarrollo B6. Lo que pasa aquí es que comemos con blancas y ahora las negras también tendrían ese peón aislado, entre comillas. Ni D4 ni D5 están aislados. Es como que ahora están enfrentados y están en columnas cerradas. No pueden ser atacados por torres. Y a pesar de la igualdad material, aquí la ventaja es del blanco por la siguiente razón. El alfil de C8 va a ser muy pasivo. Fíjense que su salida natural ahora en B7 no tiene mucho sentido. Y nuestros dos alfiles, tanto el de B5 como el de C1, son alfiles muy fuertes para las blancas. Y como si esto fuera poco, también tenemos la iniciativa, ¿no? Y un desarrollo un poco mejor. Las negras juegan alfil D7. Como pueden chequear en los análisis después, pueden mirar más tranquilos, alfil B7 era un poco mejor, porque aquí las negras dentro de todo se pueden defender y tienen este recurso, ¿no? Si alfil por torre A8. Igual sigo creyendo que con blancas estamos mejor porque no hace falta comer en A6 y el alfil de B7 sigue siendo un peón grande, en mi opinión. Como que ese alfil no hace mucho. Y nosotros podemos seguir atacando bastante. Pero bueno, esta variante resulta mejor. Alfil de 7 también causa mala impresión porque, claro, aquí las negras tienen que jugar algo como caballo B8. ¿Y por qué no torre C8? Se preguntarán, si es parecido a lo de antes. El problema es que ahora las negras poco y nada pueden hacer para sacar sus piezas. Como pueden ver, ni siquiera la dama de D8 pueden mover. Y se viene torre C1, incrementamos la presión. Las negras están en una especie de Zugzwang, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No se pueden mover en absoluto. Entonces, un concepto interesante que hay que recordar, que lo mencionamos a menudo, es cuando estamos en desventaja de desarrollo, o mismo cuando nos estamos defendiendo, una buena estrategia es cambiar la mayor cantidad de piezas posible. Pero aquí con blancas vamos a cambiar con criterio. No hace falta comer en D7 todavía. Esto aceleraría bastante el desarrollo de las negras. Mejor ganar un tiempo y que las negras tengan que seguir perdiendo tiempos para cambiar piezas. Fíjense, ahora dama D7 ni siquiera es posible. Por dama por y torre por E7 y ganamos una pieza. Y si las negras hacen caballo D7, en ese caso hacemos dama por D5. Entonces las negras se ven obligadas a jugar A6. Y aunque parezca mentira, ¿no? Esta jugada crea bastantes debilidades en la posición de las negras. De por sí ya A6 y B6 están débiles. Y bueno, con blancas jugamos dama A4. Es importante seguir manteniendo, ¿no?, la presión sobre esta diagonal, evitar su dama D7. Y también seguimos atacando al caballo de B8.
Lo importante es que no pueda finalizar, ¿no?, el desarrollo. Las negras juegan alfil de 6, intentan cambiar piezas de una manera u otra. Parece tarde para hacer algo como caballo de 7, porque en este caso tengo fe en que vamos a ganar alguno de los peones, ya sea el de D5 o el de B6. No veo manera, ¿no?, en que las negras puedan evitar ambas jugadas a la vez. Entonces, bueno, alfil de 6. Seguimos cambiando, pero hasta el punto en el que nosotros queremos. Y lo importante es que su flanco de dama esté ahogado. Ahora hay que buscar una jugada para que no se pueda seguir desarrollando. Y parece no muy obvia. Caballo E5. De esta manera evitamos tanto caballo C6 como caballo D7. Pero con cuidado, ¿no?, porque él también puede hacer F6. Que si bien se debilita un poquito, puede hacer después caballo C6 o caballo D7. Y en un par de jugadas creo que el negro ya se reacomoda. Entonces, la mejor que podemos hacer es torre C1. Las negras torre A7. Siempre pregúntense qué está tratando de hacer mi rival, ¿no? Aquí las negras claramente quieren hacer torre C7 y seguir cambiando piezas. Eso hace que nuestra jugada sea aún más fácil. Y torre E7. Si caballo D7, seguimos poniendo presión y de alguna manera u otra las negras siempre siguen atadas. Fíjense que no pueden mover el caballo y probablemente torre D6 seguido de torre por D5 no se venga. Alekhine intenta torre E7, pero bueno, aquí estoy pensando que quizás caballo E5 era posible, pero está el F6 que habíamos analizado antes. Torre E1 ahora de las blancas podría ser, pero dama D6 va a ser el negro de todos modos. Es increíble que con blancas estemos cambiando piezas teniendo la ventaja, pero en todo momento el caballo de B8 de las negras queda totalmente pasivo, y es esta la razón por la que decidimos jugar este final. Las negras de alguna manera intentan liberarse. Ahora intentan torre F7 y rey F1. Aquí importante el concepto, ¿no?, de el rey debe jugar en los finales. Un grave error, y es una jugada que creo que muchos harían, es torre B7, que de repente permite al negro que se active. Y a lo mejor con blancas seguimos teniendo buenas chances, pero lo que sí es seguro es que las negras están mucho mejor que antes y no tiene sentido darles este tipo de contrajuego. Entonces, rey aquí primero, torre F7, bueno, jaque. Aquí podríamos jugar torre C7 y repetir para ganar tiempos, pero las blancas, Botvinnik juega torre C3. Aún seguimos luchando, ¿no?, por la ventaja. Y las negras juegan G5. Sabemos que en los finales avanzar mucho los peones puede ser peligroso. Obviamente Alekhine habrá tenido sus razones, pero por lo general avanzar peones no es muy recomendable. Generalmente se crean debilidades, ¿no?, de las que no se pueden volver atrás. Entiendo, ¿no?, que caballo de 7 también sea muy peligroso, porque las negras nunca terminan de liberarse. Siempre tenemos jugadas molestas con blancas. Y G5 además incentiva esta jugada de las blancas. Es como que cuando vemos G5 vemos una alerta, ¿no?, quizás. Entonces, de hecho nos ayuda a encontrar la maniobra correcta, que era mejorar el caballo. Y las negras siguen avanzando sus peones. Y esta creo que es la jugada más importante, ¿no?, de la partida. H4. No parece tener mucho sentido, pero si las negras comen, sus peones son totalmente débiles. Vamos a comer uno tras otro en cualquier final. Sin mencionar, ¿no?, los huecos
que estamos generando. Si G4, en ese caso vamos a tener un hueco en F4 muy fuerte y no sé bien cómo van a defender esos peones las negras. Y si las negras se quedan donde están, van a tener que estar siempre pendientes, ¿no?, de lo que pase con G5. Podemos hasta comer en G5 y luego saltar con nuestro caballo E5. Una muy buena manera de castigar este avance, ¿no?, precipitado de las negras. De hecho, en esta posición con negras me encantaría jugar, digamos, H6, de ser posible. Que mi peón esté en H6 y que esté dispuesto a comer en G5 con el peón H. Las negras juegan caballo D7. La séptima línea bajo control. Torre C6 también podía ser. Pero fíjense cómo las negras siguen en ese Zugzwang y nada pueden hacer. Obligadas a jugar G4 y volvemos. Perdimos un tiempo, pero ganamos casillas, que es mucho más importante. F5. Las negras lo siguen intentando. Y de paso intentan que no juguemos caballo F4, pero claro, no pueden evitarlo, a decir verdad. Si esta jugada simplemente torre C6, siguen las amenazas. Nosotros tenemos huecos, y el único hueco que tienen las negras, que es E4, lo podemos controlar fácilmente con F3, o sea que ni siquiera eso tienen las negras. Alekhine dice, prefiero sacrificar un peón, por ejemplo, si caballo por... Bueno, ni siquiera están sacrificando un peón, pero aún así, con negras sacrificaría un peón con tal de cambiar piezas y de que quede un final de torres más desbalanceado, ¿no?, con más actividad. Aquí las negras de alguna manera se están liberando de toda esa presión. Pero con blancas tranquilos, jugamos F3. De esta manera también fijamos la debilidad en F4. No hace falta que comamos ahora mismo. Y de a poco vamos avanzando. Las negras siguen en ese Zugzwang del que hablábamos antes. Con A4 fijamos las debilidades del flanco de dama. Y vamos a ver que es impecable, ¿no?, la técnica de Botvinnik. Torre C6. No hay mucho más que hacer en la séptima fila y de esta manera nos aseguramos de que el caballo no se mueva. Rey E7, rey F2, torre F5. No sé si ustedes lo ven de esta manera, pero la primera vez que vi esta posición pensé que las negras están intentando hacer una especie de fortaleza, ¿no?, defendiendo todas sus debilidades. B6 defendido por el caballo, D5, H5 y F4 defendidos por la torre. Pero también me doy cuenta, ¿no?, que estas piezas no se pueden mover. Y es mucha carga, sobre todo para la torre de F5, ¿no? Las blancas se toman el tiempo necesario. Y en algún momento nuestro rival se debería caer por sí solo. Aquí, por ejemplo, las negras intentan activar de una manera u otra su posición. Pero es que claro, mover la torre ya significa perder. Entre muchas jugadas que veo, torre D6 debería estar haciendo el trabajo. Uno de los dos peones voy a ganar. Y bueno, a lo mejor rey E7, pero... en algún momento no... puedo seguir perdiendo tiempos hasta que el negro tenga que mover algo. Y cuando muevo el rey hago torre D6. Y si mueve la torre, pues probablemente torre H6 también. Se ve clarito que aquí el negro en algún momento algo va a perder. Y no hay prisa necesariamente. Otro golpe que estoy olvidando es, las blancas podrían intentar B4 para eventualmente comer en D5. Alekhine aquí intenta activar de alguna manera u otra, y es sorprendente la siguiente jugada de las blancas, sin darle contrajuego alguno. Aquí vemos el contrajuego del que estamos hablando. En una sola jugada las negras se pueden activar y sus chances de empatar crecen mucho. Y es solo un peón, no tiene mucho sentido. Mejor jugar
torre G6, que las negras sigan sin poder moverse. Fíjense aquí de nuevo, no pueden hacer ni caballo C6, ni caballo D7 por torre G7. La actividad, la iniciativa vale mucho más que el material. Y en algún momento obviamente vamos a comer, ¿no? Pero vamos a empezar a comer piezas, pero primero no asegurarnos de que el negro esté muerto, por decirlo en otras palabras, como es en esta posición, ¿no? Torre F6, media única, el rey no se puede mover, y torre F8 no creo que sea mejor. Y ahora sí materializamos, pero en mejores condiciones. No es comparable, ¿no?, a la variante anterior donde el negro jugaba caballo C6 y hasta tenía muchas chances de empatar, en mi opinión. Impecable la técnica de las blancas. Ni siquiera el peón de D4 le dejamos comer. Esto es lo que más me gusta, ¿no?, de ver de las partidas de los grandes. La técnica, ¿no? Porque muchas veces conseguimos esa ventaja ganadora y después rematar no es tan fácil. Y aquí, bueno, cuestión de técnica, D5 a lo mejor era posible también. Torre C6, bueno, torre por D4. Aquí es muy fácil, ¿no? Porque las negras no pueden mover la torre de D4 y seguimos avanzando nuestro peón. Torre C6, torre B5. Vamos a ver el final, ¿no? Alekhine intentó, pero luego de rey D3 abandonan. Está bien porque ya no hay nada que hacer, se viene rey E4 y todos los peones de las blancas además siguen bien defendidos. No hay nada que hacer con negras. Una partida impresionante y sobre todo como a un jugador, ¿no?, como Alekhine, el blanco pudo dominar sin dejarle muchas chances en esta partida. Fue clave, ¿no?, que el negro no pueda sacar sus piezas del flanco de dama, y muy buenas decisiones en el prefinal y el final, donde quizás no comimos algunos peones, pero sí nos aseguramos de que el negro no pueda activar sus piezas. Así que bueno, espero que hayan podido disfrutar de este análisis y vamos a seguir analizando en los próximos videos. Gracias. Les saluda el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí a la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.